Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini. Hablando con Carolina, esta mañana vamos a hablar acerca de nuestro tema favorito, inmigración. Y sí que tenemos tanto que hablar, así que le damos la bienvenida a nuestra abogada favorita. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo este domingo para hablar acerca de inmigración. Pues un tema muy caliente, Como como siempre, siempre, especialmente ¿verdad? con esta administración, ¿verdad? Increíble los cambios que he visto. Tú sabes, cada vez que tú y yo hablamos, pienso, no puede ser más noticias, no puede ser más noticias. Nos tienen agobiados, nos tienen mareados, ¿verdad? Hoy es más importante que nunca, a pesar de que uno se enferma de tanto mantenerse al tanto de las noticias, tiene que sobrepasar el náusea y seguir oyendo de las noticias y seguir informándose porque, bueno, por lo menos por los próximos 2 años, la cosa va a seguir así. Es increíble todo lo que está pasando y él más, por supuesto, su abogado general, el señor Jeff Sessions, de quien hemos hablado bastante ya, quien no solamente ha estado en una posición para hacer el último mal, lo peor que puede hacer una persona y ha utilizado su posición en la manera máxima para poder infligir en nosotros los inmigrantes el mayor dolor, pegarnos de la manera más fuerte. Algunas veces me pregunto en qué país estoy. La democracia no es simplemente una sólida piedra, ¿verdad? La democracia es ambas cosas. La democracia puede ser una piedra sólida que puede ser una gran fundación para una nación, pero a la misma vez en las manos equivocadas y con un país que está dormido y que no vota y que se deja llevar, la democracia puede ser tan frágil como vaso de vidrio. Estoy de acuerdo con usted. Y bueno, antes de continuar, que quiero que nos hable acerca de lo que está pasando con esta caravana de personas que viene hacia Estados Unidos, quiero que nos dé su número de teléfono para las personas que quieran hacer una consulta con usted y también en dónde se encuentran sus oficinas. Sí, el teléfono es el 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Recuérdate que hablando es con H. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway. Estamos directamente enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Y puedes ir a mi página web para obtener todas esas instrucciones y teléfonos y direcciones Está en inglés y en español, en así inglés que y en español. no hay Y excusa. correcto, y el hablandoconcarolina.com te lleva directamente a mi página en español. Perfecto. Abogada, quiero hablar acerca de la caravana porque no es la primera ni va a ser la última. Y entonces quisiera que nos explicara qué es lo que va a esperar ese grupo de personas cuando llegue a Estados Unidos, los que pidan asilo, los que no. ¿En qué estamos ahorita? Como bien dijiste, China, tú sabes, esta no es la primera caravana. Caravanas se han organizado para venir a los Estados Unidos por muchos años y la razón en la cual las caravanas se organizan, en realidad siempre han sido por dos motivos. Uno, por seguridad. Tú sabes, venir a los Estados Unidos requiere cruzar varias fronteras, es extremadamente peligroso. Obviamente las personas que vienen cruzando fronteras ilegalmente o son personas que tienen bajos recursos económicos o son personas que están corriendo de algún tipo de peligro o una persona que tiene ambas de esos problemas, ¿verdad? Entonces son más susceptibles a ser víctimas de crímenes cuando cruzan las fronteras, así sea las fronteras de Honduras, de Guatemala, de México, etcétera. El viaje es peligroso, es largo. Entonces la caravana se forma en realidad como una manera de viajar en grupo para que haya más seguridad. Y siempre se formó de esa manera para evitar tener que pagarle a un criminal, a un coyote, para que le ayude a uno a cruzar, pero también para dar una palabra política, ¿verdad? Para en un grupo decirle al país del cual uno sale, no sirves para nada, nos tenemos que ir en grupo y a cada país donde uno cruza, mira lo que nos está pasando. Es para dar un visual del problema. Las caravanas se han puesto mayores y más populares porque hoy en día tenemos muchos más niños y muchos más mujeres saliendo. En el pasado, el inmigrante que entraba a los Estados Unidos
primordialmente ilegalmente, o refugiado en realidad, era un hombre. Y pues nosotros sabemos que los hombres no tienen el tipo de exposición y peligro que tiene la mujer o tiene el niño. Entonces, como hay tantas mujeres y tantos niños que son mucho más susceptibles a la persecución, a la extrema pobreza en nuestros países hoy en día, entonces el concepto de la caravana es mucho más interesante para ellos, pero también como hay tantos, la caravana se ha puesto más grande. Entonces, el culpable de la caravana es primordialmente los países de donde vienen esas personas, quienes no han logrado de una manera, ni siquiera de una manera básica, de proveerle a estas personas lo más básicamente necesario que requiere un niño y una mujer en su país, lo cual es alguna manera de seguridad y alguna forma de alimento. O sea, dos cosas extremadamente básicas. Sabemos que en todos esos países, particularmente donde están las maras, la corrupción del policía es íntrico a lo que están haciendo las maras. Entonces, no hay un sistema de protección, etcétera. No le queda nada a la persona. Y entonces, tú sabes, este gobierno pensó que ellos lo que iban a hacer era detener a las personas, hacerles pasar mal, cerrarles las puertas, tratarlos como animales, etcétera. Y con eso ellos iban a poder hacer que las personas ya no quisieran venir para acá. Como si el viaje a los Estados Unidos era algo que las personas hacían opcionalmente, como si era algo que ellos elegían como si uno elige ir de vacaciones a Orlando, sin en realidad entender que el problema que trae a la persona para acá es un problema de vida o muerte. Y cuando la persona tiene que elegir entre la vida y la muerte, así sea muerte por violencia o muerte por hambre, el hecho de que cuando tú llegues a los Estados Unidos te van a meter en una cárcel, en una hielera, o vas a tener un proceso en donde te van a ver mal, ¿eso qué importa? Porque tú estás viendo la muerte. Entonces, tú sabes, la desesperación a estas personas no hay ningún tipo de proceso donde le estás diciendo que es una cosa mala. O sea, es verdad, a lo mejor me va mal allá, pero me está yendo mal aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de las caravanas. Todo lo que están diciendo los políticos de que las caravanas son fuerzas políticas pagadas por millonarios, que son gente que fueron contratadas, yo sé, todo eso es bobería. Bobería del político, bobería del presidente que está tratando de utilizar eso para poder armar a los votantes de su partido contra el inmigrante. En fin de cuentas, ¿por qué vienen todas esas personas para acá cuando tienen por lo menos 3 o 4 países, algunos de ellos, donde van a cruzar? ¿Por qué al norte y por qué no al sur? ¿Por qué el de Guatemala no se queda en México? ¿Por qué el de Honduras no se queda en Guatemala? Para nosotros los hispanos, la respuesta es obvia y nos da risa que se pregunte. Y cuando el americano pregunta eso, nos da risa a nosotros. ¿Qué justicia va a encontrar un salvadoreño en Honduras, un hondureño en Guatemala, un guatemalteco en México? ¿Verdad? O sea, es una ridiculez preguntarlo. En todos esos países tenemos exactamente el Lo mismo problema. mismo. Tenemos a la criminalidad fuera de control, a los policías locales implícitos con la criminalidad, potencialmente la policía, el gobierno estatal, probablemente partes del gobierno federal. Tenemos economías que en una gran mayoría favorecen al rico, de la manera en la cual la economía americana está cambiando. Entonces, una indígena guatemalteca que está muriéndose de hambre en Huehuetenango, porque es viuda y tiene 4 hijos, no va a encontrar asilo en Honduras. ¿Entiendes? Una manera de vivir, eso es una ridiculez. Entonces, por eso es que se vienen para acá. No se pueden ir al sur porque en el sur no van a encontrar ningún tipo de alivio. Entonces, claramente el pensarlo de otra manera es una bobería. ¿Y por qué los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos es el país más cercano, más próximo, que está bien. Si en vez de los Estados Unidos estuviera Canadá próximo, fuera Canadá. Si no fuera, si en vez de todos esos países, si fuera Argentina quien estuviera bien,
Argentina, del mismo país de donde fui yo. Venezuela, en el tiempo que yo era niña, fue el recipiente de millones de extranjeros. Quizás no a la misma vez, obviamente Venezuela no es un país grande, pero en el país donde yo viví, honestamente, había muchos más extranjeros de lo que habían nativos en lo que era mi percepción. Entonces, los inmigrantes que necesitan emigrar van al país más cercano donde pueden sobrevivir. El porqué de la caravana es claro, esto ha ocurrido previamente, las caravanas no van a parar hasta que el problema raíz sea eliminado. Y el problema raíz no es eliminar, no se tapa aquí. El problema raíz se tapa allá. Exacto. Muy bien, está escuchando el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina esta mañana hablando acerca de la caravana que viene hacia Estados Unidos. Ahora, dentro de todo ese grupo de personas, abogada, viene gente que viene huyendo de la violencia, pero también he escuchado en la televisión y en las noticias que unos vienen porque quieren un mejor trabajo. Entonces, ¿cómo dividen ese grupo de personas cuando llegan aquí? Entonces, vamos a asumir que las personas de la caravana llegan a los Estados Unidos, se llegan a la frontera y se presentan a un oficial de inmigración. Porque obviamente algunos van a tratar de presentarse y otros van a tratar de entrar ilegalmente. Pero vamos a hablar primero acerca de las personas que se presentan. Cuando una persona se presenta a la frontera, el oficial de la frontera tiene el poder absoluto de deportar a esa persona, al menos de que esa persona pida asilo y pase una entrevista preliminaria de asilo. Las personas que entren a la frontera y el oficial le diga, ¿por qué vienes a los Estados Unidos? Y las personas dicen, vengo a los Estados Unidos porque en mi país soy pobre y yo quiero irme a trabajar. Esas personas van a ser deportadas. ¿Usted cree que esas personas sepan, abogada? Pues en mis años de hacer esto, la mayoría de las personas que van a la frontera y dicen lo que la verdad, o sea, lo que es. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a la frontera, dicen la verdad y son deportadas. Hay personas que van a la frontera y dicen que tienen miedo y son permitidas pedir el asilo. Tristemente, hay personas que van a la frontera y no dicen que tienen miedo y son deportadas. Ahora, si hay siempre un número de personas, no es un número grande, que van a la frontera y dicen que tienen miedo y a lo mejor no es cierto, porque oyeron que eso es lo que tienen que decir, etcétera. Asumiendo que eso es lo que ocurre y esa persona de todas maneras tiene que pasar una entrevista y si no la pasa, puede ser deportado. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que tú toques la puerta de los Estados Unidos, si tú no tienes una visa, si te presentes a la frontera, no significa que tú vas a entrar, como el presidente está diciendo o sea, por todos los sistemas de prensa. Eso es mentira. Tú tocas la puerta. Si dices que tienes miedo, te dan una entrevista creíble. Y si pasas tu entrevista creíble, tú puedes entonces presentar un caso de asilo. Eso no significa que vas a entrar necesariamente. Tú puedes ser detenido, ¿verdad? Pero si tú no pasas esa entrevista y cualquier reviso de esa entrevista, y si tú no puedes expresar un miedo, este oficial de frontera te puede simplemente deportar, punto y aparte. Si tú pasas tu entrevista de miedo creíble, puedes ser detenido, no te tienen que soltar y vas a tener una audiencia de asilo en frente de un juez de inmigración. Y si es una mujer que trae un niño aquí, ¿qué pasa con los niños? Pues va a ser Lo detenido, mismo que lo está mismo, va a ser pasando. detenido, lo mismo que está pasando. Si eres un niño que no estás acompañado, vas a ser detenido en un centro de detención de niños. Espero que ellos no traten otra vez de separar a los niños de los padres. Fue algo que ellos hicieron diciendo de que eso iba a prevenir a que la persona entrara. Interesantemente, no solamente no paró la entrada de personas, sino que la entrada de personas está más alta que nunca, porque de nuevo, para las personas que han vivido cerca de un río, si tú has vivido cerca de un río y tú piensas en un río en la montaña, tú no puedes parar el agua una vez que está abajo. Si tú quieres parar esa agua, tienes que hacerlo desde arriba, ¿verdad? Entonces, Desde la desde la raíz. raíz, tú no puedes decir, yo voy a cerrar la frontera, porque no puedes cerrar la frontera. Aunque él quiere cerrar la frontera. Vamos a decir que él cierre la frontera, ¿verdad? Y que
y ninguna corte de todas las demandas que vamos a hacer no las abra. Él no puede mantener la frontera cerrada por siempre. La ley permite que las personas entren a la frontera a pedir asilo. Últimamente toda esta gente va a tener que ser permitida de pasar a pedir asilo o a no pedir asilo, ¿verdad? Entonces, las que no piden asilo, casi como quien dice, automáticamente se regresan. No, bueno, a lo mejor tienen que ser arrestadas y deportadas, a lo mejor son regresadas si son mexicanos, simplemente son volteadas y al otro lado del puente, ¿verdad? Las que son de otros países son arrestados, puestos en un centro de detención y regresados a su país de inmediato, con una orden de deportación, la cual no necesita un juez, es una orden administrativa. Entonces, no es una situación donde no hay situaciones en el sistema donde, o sea, ellos van a ser procesados de la misma manera de cualquier otra persona. La amenaza de cerrar la frontera no es una amenaza hacia estos 4,000 personas. Esa es una amenaza hacia México. Lo que el presidente está diciendo básicamente es que si cierra la frontera, mexicanos y los Estados Unidos no van a poder entrar y salir por la frontera. Y hay comercios y hay negocios, etcétera, que dependen de eso. Y eso es simplemente para ponerle presión a los negocios que requieren de ese uso de frontera, que le pongan presión al gobierno de México de que ponga la bota pesada cuando pasen todos esos 4,000 personas por su país. Porque el gobierno americano piensa de que esta gente debería quedarse en México a pedir asilo en México. ¿Y México acepta que personas pidan asilo, abogada? Entonces, México pretende Ok. de que ellos tienen un proceso de asilo y pretende de que ellos tienen aplicaciones de asilo. Pero todas las ONGs, que son organizaciones de no fines lucrativos que reportan internacionalmente, han siempre descrito a los procesos de asilo de México como un gran chiste. México le dará el asilo a una gran escritora Claro, polaca claro. o a X otra persona, ¿verdad? Para recibir un asilo en México, en realidad tú tienes que ser alguien. Todos los demás, las violaciones de derechos humanos por las autoridades en México, particularmente para esas personas que buscan refugio, son muy bien conocidos, son bien articulados por estas ONGs. La idea de que nosotros pensamos de que México realmente va a ofrecerle asilo a personas en esta caravana es una ridiculez. Adicionalmente, vamos a asumir de que México tiene un proceso. México, nuestro vecino más próximo, a quien nosotros como país tenemos un gran interés de ayudarlos a ellos desesperadamente, de que arreglen su casa, porque México en este momento está pasando por un tiempo terrible. El gobierno americano tiene un interés inmenso de ayudar a México a recuperar su control sobre el narcotráfico. Echarle a México esta bolsa encima en un momento donde México no puede con su propia gente, estratégicamente es mala idea. Entonces, es como si vamos a decir que México, Canadá y los Estados Unidos están encadenados, ¿verdad? Y los tres estamos nadando sobre el mar. Y tú de repente le das la piedra más pesada al que casi no puede nadar, diciendo, bueno, que tú lo aguantes. Si México se va para abajo, se van los tres. Es una ridiculez el tratar de decir que asumiendo que México tuviera un proceso de asilo que es un proceso justo, asumiendo eso, lo cual sería pura fantasía. Pero vamos a asumir que el gobierno de México va a hacer un proceso justo hacia estas personas. La realidad es que nuestro hermano México no puede. No puede, y aunque tuviera la voluntad de hacerlo, nosotros no deberíamos tener esa expectativa de México. Nosotros tenemos que ayudar a México a sobrepasar el momento que está pasando. Si nosotros no ayudamos a México a salirse de esta, nosotros vamos a ver más y más problemas como aumentado. Entonces, no, la expectativa de que ellos pidan para el asilo en México es un chiste cruel. La caravana para mí es problemático porque desafortunadamente, estratégicamente para la política,
La caravana comenzó en un tiempo malo porque le ha dado mucha ayuda a Trump. Si la Decir, caravana, ve lo que está pasando, exacto, ¿por qué creen que quiero? la pared y los demócratas quieren hacer esto. Entonces, el problema que tenemos con la caravana es que si continúa la caravana, eso lo ayuda. Y si la caravana se dispersa, eso lo ayuda. Si se dispersa ahora, entonces va a decir, viste, yo puedo amenazarlos. Y si no se dispersa, entonces va a decir, me necesitas a mí para yo poder protegerte contra esta invasión. Y una invasión de primordialmente niños y mujeres. Ahora, hay miembros de esa caravana que me imagino que van a tratar de entrar ilegalmente. A eso iba, abogada, que si se salen del grupito. Exacto, y entonces, tú sabes, básicamente para las personas que tratan de entrar a los Estados Unidos a tener mejor vida o a buscar protección, quienes no tienen una visa, eso es lo que hacen, o se presentan en la frontera o tratan de pasar ilegalmente. Bueno, si pasan ilegalmente y lo logran, pues están como cualquier otra persona que está aquí ilegalmente, ¿verdad? Pero si son aprendidos, una vez que el oficial de inmigración los aprende, la misma cosa. Van a ser deportados automáticamente al menos de que la persona diga que tiene miedo. Y si tiene miedo, entonces va a tener que pasar una entrevista, depende de qué tan cerca de la frontera esté, o simplemente lo ponen en proceso de deportación, donde la persona entonces puede pedir el asilo en frente del juez. Pero si la persona entra ilegalmente aquí ya y no pidió nada, Puede pues pedir asilo una vez de que puede está también pedir adentro, asilo, ok. Y absolutamente. si no pide asilo, abogada, y se queda así como tantas personas que tenemos aquí, Entonces se queda así sin protección, pero este es el problema, Gina. Para las personas que vienen para acá buscando protección, las personas que vienen para acá buscando protección y entran ilegalmente y logran pasar, pero después no se encargan de hablar con un abogado, ¿verdad? exacto. Y dejan pasar el tiempo. Y resulta ser que si hubieran aplicado para un asilo hubieran tenido un buen caso, pero dejaron pasar el tiempo. Y ya el asilo no es una opción. ¿Entiendes? Entonces, eso tampoco es buena estrategia. Personas que entran a los Estados Unidos, legal o ilegalmente, tienen que tener en cuenta de que el asilo requiere que pidan el asilo dentro del primer año en los Estados Unidos. Hay excepciones para esa regla, pero las excepciones son limitadas. Entonces, si una persona entra ilegalmente, pero tiene un caso de asilo, tiene que aplicar para ese asilo dentro del primer año. Pero no todo el mundo puede aplicar para el asilo y simplemente porque tú piensas que tienes un caso de asilo no significa que tú en realidad Claro, tienes un caso de claro. asilo. Entonces, para las personas que logran entrar ilegalmente, entonces esas personas pueden hablar con un abogado para ver si tienen una causa de asilo. Yo obviamente no le recomiendo a nadie que entre ilegalmente. Eso es contra la ley. Si tú quieres pedir el asilo, tú debes hacerlo pidiéndole al oficial que te deje entrar para pedir el asilo. Y obviamente eso es una cosa difícil de hacer porque hay personas que están en la frontera días y días y días esperando su turno a que el oficial le atienda, especialmente bajo esta administración. Y esto es muy desafortunado, pero obviamente tú quieres hacer las cosas lo más correcto posible, ya que tu credibilidad cuando estés aplicando para asilo es muy importante y tú quieres asegurarte de que el juez sepa de que tú hiciste todo lo más correcto posible. Que si entra aquí legalmente y luego va y pide asilo, que se vería un poquito diferente a si, No, tú puedes entrar legalmente y una vez que estás aquí adentro pedir asilo. no, O ilegalmente. ilegalmente, exacto. O sea, Sí, es posible. Eso, eso es nada más un factor que considera el ok, juez. Pero si tú tenías la opción de presentarte a la frontera y no lo hiciste, eso es una consideración, claro. obviamente, que el juez tiene que hacer. Pero tú sabes, la caravana es una cosa, de nuevo, que ha ocurrido. Lo que pasa es que esto es una caravana grande. Es interesante para mí que mucha gente ve un problema y se enfoca siempre en la parte equivocada. Aquí estamos preocupados de que hay una caravana de 4,000 personas. Los apoyantes de Trump están preocupados de que hay una caravana de 5,000 latinos, personas marrones que vienen a invadir los Estados Unidos, bla, bla, bla. Y estamos perdiendo en realidad cuál es la historia aquí. Gina, hay una caravana de 4,000 humanos, la mayoría niños y mujeres, quienes tienen que salir y cruzar fronteras a pie, porque en su país están encarando la muerte
por violencia o la muerte por hambre. 5.000 personas, incluyendo una gran cantidad de niños. Esto es una crisis humanitaria, esto es un fallo humano de todos nosotros y el hablar de esto como una invasión es extremadamente problemático. Tú sabes que todo tiene el título que le pones, ¿verdad? Este, hay personas que tienen cáncer y eso es la muerte, y hay otras personas que tienen cáncer y este es una oportunidad para sobrevivir y empezar una nueva vida. Es increíble que tú veas un grupo de humanidad de ese tipo, con el sufrimiento en las caras y con la desesperación que tienes, y que lo primero que se te ocurre a ti es balancear la política. Pero estas personas tienen exactamente las mismas leyes que tiene el individuo, el que viene solo sin caravana, a pedir para acá asilo y tiene el acceso a esas leyes. Las leyes no han cambiado simplemente porque vienen en caravana. La ley aplica a una persona individual, igualito que aplica a una persona que viene con 4.000 otras personas. Bueno, está escuchando el programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina. Se nos termina el tiempo, abogada. Ah, como siempre, pero gracias por esta gran información. Vamos a esperar que esas personas tengan oportunidad de hacer algo porque todos tenemos el derecho a ser felices, no importa en qué parte del mundo estemos, no solamente aplica para Estados Unidos. Tú sabes, en los Estados Unidos, nuestra constitución aspira a la vida, la libertad y el perseguir, el poder anhelar y el recibir la felicidad. Estos son conceptos muy importantes porque no es simplemente el derecho a estar vivo y no es simplemente el derecho a tener libertad, pero también tiene que ser el derecho a perseguir las cosas que te dan a ti la habilidad de tener una vida la cual vale la pena vivir. Y entonces en nuestros países, el tener niños muriéndose de hambre, que no pueden ni siquiera ir al colegio sin que la pandilla los moleste. Y tú sabes lo triste de todo, y esto es un problema muy grande, más grande de lo que nosotros podemos solucionar, obviamente, pero muchos de los problemas que están causados en nuestros países, en los Estados Unidos comparte una gran culpa. Por ejemplo, el tráfico de droga o el consumidor mayor es los Estados Unidos. Las pandillas. Nosotros fuimos quien exportamos las pandillas para esos países. Entonces, la política que nosotros hemos tenido hacia los países latinos han creado una cultura donde esos gobiernos han sido autoritarios y corruptos, porque han sido, por muchos años, fueron títeres de los Estados Unidos. Sí. Entonces, hay que tener también un poquito de conciencia y responsabilidad hacia, tú sabes, las semillas que sembramos allá. Pero últimamente, poniendo todo eso de lado, para las personas que no están de acuerdo, yo no soy responsable por eso, porque sabemos que mucho americano no viaja y mucho americano no entiende que hay un mundo fuera de la frontera de los Estados Unidos. Todo el mundo le conviene que sus vecinos estén bien. Entonces, es muy importante de que la plática política de este país cambie, de cómo alzar paredes para prevenir una invasión marrón, que los marrones nos toquen nuestra piel blanquita, ¿verdad? Y no las manche. ¿A qué tenemos que hacer para que en esos países haya un sistema de vida lo suficientemente decente para que niños solos, para que mujeres con 7 hijos a los brazos no tengan que cruzar países para venir para acá simplemente para salvarse la vida? Para que una mujer no diga, yo prefiero estar en un centro de detención en los Estados Unidos por 3 años con mis hijos muriéndome de hambre y de frío que estar aquí otro día. Abogada, muchas gracias. Denos su número de teléfono, por favor, y de dónde nos comunicamos con usted. Es el 678-956-8600, 678-956-8600, www.hablandoconcarolina.com. No se les olviden a los que son ciudadanos, por favor, salgan a votar simplemente para tener un balance entre el gobierno y tratar de parar un poquito de lo que sangrea de nosotros en este momento. Que esas palabras se hagan realidad. Muchas gracias. Este fue el programa de la abogada Carolina Antonini.